en nuestros padres. Para el bebé, para un niño, el héroe sin capa es el papá. Y si el papá le dice que se tire desde arriba y él espera abajo, se tira sin pensarlo porque sabe, confía plenamente que su padre va a ser suficiente. Conforme van pasando los años, el niño va descubriendo ciertas situaciones, flaquezas y debilidades en su padre y se da cuenta que no siempre va a poder ayudarle, que hay situaciones quizás en la escuela en las cuales no le pudo ayudar con una tarea y el papá dejó de ser todo suficiente para pasar a un plano o a un margen un poquito más alejado. Conforme va creciendo, ese niño llega a la adolescencia y muchas veces se da cuenta el adolescente que ya tiene más fuerzas que el papá, que ya puede ver para abajo a la mamá porque ha crecido y se da cuenta que no solamente no es todo suficiente el papá, sino que más sin embargo ya hay cosas equivocadas que los padres hacen y que ellos lo pueden hacer mejor. Sigue el camino de la vida y llega un momento determinado en el cual el muchacho o la muchacha se determina en rebelión en contra de sus padres y de su casa y llega a ser engañado por el enemigo pensando que porque el padre o la madre quizá no lo saben todo, están equivocados en todo lo que enfrentan. En cierta ocasión yo pensé lo mismo también, cuando me recuerdo que estaba apenas en tercero o segundo año de primaria y daban una tarjeta de calificaciones cada mes. Antes acostumbraban mandar una tarjetita en donde decía todas las materias y con 59 para abajo escribían el número en rojo y con 60 para arriba se escribía con azul o con negro. Entonces yo bien recuerdo que empecé ese mes con pie izquierdo y saqué materias rojas. Pero conociendo el esfuerzo de mi padre, lo que se esforzaba para pagar un colegio tan caro, uniformes, uniforme de diario, uniforme de gala, uniforme de física, tenis de los que exigían en ese colegio, etcétera, etcétera, yo sabía que le iba a decepcionar. Se me ocurrió una idea y la idea fue: voy a falsificar la firma de mi padre porque no le puedo enseñar estas materias. Pasé repasándolo en un papel hasta que efectivamente me salió regular. Me animé a firmarla con lapicero en la tarjetilla y la llevé de regreso al colegio y nadie notó nada. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado. El asunto fue que el próximo mes yo saqué buenas calificaciones, tan buenas que yo me sentía honrado de llevar esa tarjetilla a la casa, pero ¿y cómo le hacemos con las rojas del mes pasado? Pero había que entregarlo y había que asumir el paso de responsabilidad. Y yo dije, por lo bueno de hoy, no va a tener repercusión lo malo del mes pasado. Llego y le digo: mamá, fírmeme esto. Y ella me dice: es su papá el que lo firma siempre, vaya con su papá. Me tocó que ir con mi papá y me dice: esa firma no es la mía. ¿Quién firmó? Yo le dije: es que lo que pasa, ¿quién firmó? Yo. Y él pasaba muy serenamente, era un hombre de lectura, en un escritorio leyendo, y me dice:
vaya al chifonier y en la hoja izquierda ahí va a encontrar el cincho cafés y lo trae. Y seguía leyendo. Yo llegué a odiar ese cincho con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo le dije, papá, pero mire, ya ahora yo ya saqué buenas calificaciones. Sí, le voy a pegar y después hablamos. Me recuerdo que quizás tenía edad un poquito más grande que Huguito. Y mi papá me agarró de un brazo y me pegaba y me pegaba y me pegaba y no dejaba de pegarme. Y en mi corazón anidé un sentimiento y yo dije, qué injusticia más grande por algo tan mínimo, algo tan insignificante. Mi papá me llamó después y me dice, usted ahora es un niño, pero un día va a ser un hombre de negocios y le van a ofrecer hacer lo que estaba haciendo esta vez. Ahora es una cinchaseada, pero en aquel día o lo matan o lo encarcelan. Yo no lo entendí, yo no lo acepté, no lo asimilé, porque ese cincho sacaba sangre. No era como las sobadas que hoy se le dan a los muchachos y llaman al 911 corriendo cobardemente. Eran cinchaseadas de orden, de las cuales había que curarse. Pero pasando el tiempo me di cuenta lo valioso de un consejo y me dice, yo soy el único que tiene las llaves de la bóveda en donde está todo el dinero de este pueblo. Ahora existen muchos bancos, me imagino que en el pueblo habrán quizás unos 7 o más bancos, extranjeros y locales, pero en ese tiempo solo existía el banco del ejército y mi papá era el único que tenía la clave para acceder al dinero de todo un pueblo próspero que produce naranja, que produce café, que produce frijol, que produce melón, sandía, etc. Y que cuando salen las cosechas no salen en carretas, sino que salen en camiones. Y me dice, yo sé lo delicado que es falsificar una firma, y por eso lo corregí. Y le dije, ¿y la calificación buena de este mes? Me dijo, esa no vale, esa no vale, porque había que corregir lo del mes pasado primero. Lo que usted sembró hoy lo va a recibir mañana. Entonces, el aplauso de lo que usted sacó buenas calificaciones ahora, no le viene ahora. Eso tiene que fructificar. Palabras muy sabias, y ahora que yo soy un adulto, digo, qué sabiduría, qué consejo salomónico en aquel momento, y entiendo que esos golpes llevaban un antídoto en contra de la cárcel y de la muerte, que eso era una corrección de libertad, que eso era una corrección de vida. Y el Señor es tan misericordia, tan grande en su misericordia, que no te puede perdonar si eres hijo. ¿Cuántos de aquí ya le entregaron su vida al Señor? Amén. Levante su mano alto si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Por ese amor que te tiene como hijo, no como entenado, no como sobrino ni como nieto. No puede darse un Dios tan amoroso y perfecto el lujo de pasar por desapercibido tu pecado. Por eso a veces el Señor nos corrige, pero la corrección del Señor no es para matarte, es para darte libertad. David, el gran rey, huía de la espada de Absalón, su hijo,
porque habían retribuciones del pecado que le alcanzaban. David había matado a Urías, su soldado, su amigo, su vecino, para quitarle la esposa. Y tanto amó Dios a David que lo consideró el único hombre en la transcripción de la Biblia que lleva el siguiente dicho o adjetivo calificativo: el único hombre al cual Dios le dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. El único. Eso no lo tuvo Moisés, que abrió el mar. Eso no lo tuvo Elías, que apareció en la transfiguración y no vio la muerte. Eso no lo tuvo ninguno en la Biblia. Un hombre conforme el corazón de Dios. Pero tenía que pasar por un proceso para que entendiera que pecar trae consecuencias fatales. Porque donde Dios le deja pasar por alto a David su pecado, aunque fue perdonado, pero no le da una lección de vida para libertad, David hubiera sucumbido en una muerte eterna. Cuando David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No vaya a pensar que David estaba diciendo esto cuando andaba buscando las ovejas en la majada, las ovejas de Isaí su padre. No vaya a pensar que esto acontecía cuando David era un muchacho y aún no había peleado con Goliat. No vaya a pensar que David olía a oveja por andarlas arriando, porque era un muchacho que no tenía futuro ni destino. No. David dice: alzaré mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ya era rey. Pero a pesar de que ya era rey, andaba escondiéndose en las cuevas, en los montes, en el bosque y en todos los lugares de la presencia de la espada para no ser muerto. ¿Por qué aconteció todo esto? Porque el Señor quería que David entendiera que un error de parte del hombre tiene una factura, que una consecuencia pecaminosa de un hijo, no de uno de afuera, no de un incircunciso, no de un llamado y escogido, sino que un error, un pecado de un hijo es tratado diferente que el de afuera. Muchas veces nos comparamos con el de afuera y le decimos: Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy tu siervo, tu sierva, y al menor error acontece que tu reprensión está presente en mi vida. Y los impíos allá afuera, decía Asaf en el Salmo 73, se le engordan los ojos de grosura, crecen y prosperan, y no les pasa nada. No les pasa nada, ¿sabe por qué? Porque son criaturas, porque son creación del Dios eterno, mas no tienen el apellido espiritual, no tienen el fierro y la marca del Espíritu Santo. Pero el que ha sido encontrado, inscrito en el libro de la vida, tiene que caminar conforme al Dios que lo inscribió en ese libro. Por eso a veces acontecen asuntos al cristiano, y el cristiano, el hijo redimido, perdonado, nueva criatura, no entiende por qué pasan tales situaciones. Y a Dios no hay que preguntarle por qué, mejor hay que preguntarle para qué.
No por qué me está pasando, sino para qué. ¿Cuál es el punto a donde me vas a llevar? ¿Qué es lo que ya viste, Dios mío, que yo todavía no he observado? Hay correcciones que son alcanfor a los huesos del hombre. Y hay aplausos del hombre para con el hombre que son como una daga en la espalda, porque el Espíritu Santo que da testimonio de salvación y de perdición te deja saber si eres o no eres salvo. Y estando el hombre en pecado, no hay cosa más triste, más dura y más hipócrita que le den una palmadita en la espalda y le digan: buen siervo, siervo fiel. Cuando el Espíritu Santo está detectando fuego extraño y te deja saber y entender que hay asuntos que cambiar y que esos halagos del hombre solamente sirven de clavos hincados para las rodillas. Pero cuando el Espíritu Santo corrige, cuando el Espíritu Santo da convicción de pecado, el hombre se siente mal, y qué bueno, porque el hombre se siente mal. Triste sería fallar y sentirse como que nada pasó. Si te has sentido mal por tu pecado, yo siempre he dicho: no te sientas mal, siéntate peor. Porque de allí viene el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, que son el cambio. Y el Espíritu Santo hace sentir al hombre que está mal, para que el hombre se vuelva a Dios y empiece diciendo: alzaré mis ojos a los montes. David estaba orando encuevado, pero sabía en dónde estaba Jerusalén, y hasta el día de hoy, cuando un judío viva en Brooklyn, en Nueva York, viva en Arkansas, viva en Holanda, viva en Guatemala, viva en México, viva en Puerto Rico, viva en África, viva donde sea, tiene una brújula, y ellos en esa brújula saben a dónde está Jerusalén. Y siempre construyen sus sinagogas direccionando su frente hacia Jerusalén. Por eso hay judíos que usted los mira todos orando, esquineados, porque ellos saben que Jerusalén está para allá. David enfocaba su mirada a los montes y decían: de los montes no puede haber ayuda, de los valles no puede haber ayuda, en el cerro no hay ayuda, no puedo encontrar socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta, el rema de Dios sobre David, lo hace decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él clamaba direccionando su frente hacia el templo de Jerusalén, porque no podía visitar el templo, porque donde David se acercaba a Jerusalén, moría por la espada de su propio hijo, de Absalón. David es un típico ejemplo, juventud que me escucha. David es un típico ejemplo de tu papá. Un hombre lleno de errores, lleno de rajaduras, lleno de aciertos fallidos, de intentos y fracasos. David es el típico ejemplo de tu papá, que ha sabido fallar muchas veces. Sin embargo, muchas veces los hijos han buscado direccionar su lanza y su espada y su jabalina en contra del papá por el error que han cometido.
hijo adolescente, adulto o viejo que me escucha, que no has perdonado a tu papá por ese error, te quiero decir algo. En lo que has corrido con espada y jabalina en contra de David, de tu David, hay un David que se esconde clamando misericordia por tu vida. Y no es que David te tenga miedo. Cuando David llegó al río, cinco piedras recogió. 5. No era que David desconfiara de Dios, que la primera piedra no iba a acertar. No fue eso. Lo que pasa, joven, que Goliat tenía 4 hermanos. Y donde se levanta, los mata. Los mata también. Por eso David tenía 5 piedras, una para Goliat y 4 por si los demás gigantes se levantaban. David nunca le tuvo miedo a Absalón. Lo pudo haber matado sin necesidad de soldados. Lo pudo acabar. Pero David tenía una esencia que se encuentra en el corazón de Dios y se llama misericordia. Misericordia. Como lo hizo con Saúl, cuando Saúl se escondió en la cueva porque andaba también buscando a David para matarlo. Lo que Saúl no sabía, que David ya estaba en la cueva antes que llegara. David agarra la espada, le corta un pedacito de ropa para enseñarle a sus hijos, a sus soldados y a su generación que no podía sobrepasar la autoridad que Dios había impuesto. ¿Estaba chueco Saúl? Estaba chueco Saúl. ¿Merecía la muerte Saúl? Merecía la muerte Saúl. Pero David mostró misericordia y cuando Saúl se levanta le hace falta un pedazo a su túnica, a su vestidura, y le dicen: ese pedazo que te falta lo carga en la bolsa David, porque pudo haberte quitado la cabeza como a Goliat. Tanto David, hijo, tanto Saúl, hija, representan a tu papá, que quizás no estuvo en el momento que más necesitaste porque fue un hombre lleno de errores y situaciones, dolores y arrastres del antier, lleno de asuntos de los cuales no pudo cambiar porque se le fue imposible. Hay una opción que puedes tomar en este día y es dejar en libertad todo odio,
todo sentimiento de dolor hacia tus padres, todo sentimiento de amargura para aquel que no estuvo allí, porque quizás hay hijos que tuvieron que fajarse solos, una niñez, una adolescencia, una juventud, porque papá nunca estuvo allí. Pero no te han contado toda la historia. Hay cosas que quizás no te dijeron. Hay cosas que quizás no has entendido. Sin embargo, la palabra establece y dice por el amor que el Padre tiene para contigo, que aunque padre y madre te dejaran con todo y eso, Jehová te recogerá y no te hará falta nada cuando tu corazón haya perdonado a esos que no estuvieron cuando más necesitaste. Porque Jehová será por padre, Jehová será por madre, Jehová será por nube, Jehová será por columna de fuego, Jehová será por doctor, por libertador, Jehová será tu todo. Pero es necesario poner el rostro en las aguas limpias para ver nuestro parecer y darnos cuenta que también somos humanos. Y que no estamos exentos de cometer los errores de papá o peores. Y repito, papá pudo acabarte. Han habido métodos anticonceptivos desde los días de la Biblia. Job menciona los abortivos. Papá pudo hacerlo. Mamá pudo hacerlo. Y has criticado y has juzgado de que tu vida ha sido una desgracia por la que te tocó vivir, pero no has examinado la que le tocó vivir a él o a ella. Y más sin embargo, optó por la vía de la vida y hoy estás aquí escuchando un mensaje de vida que te dice: entrégale todo, tu corazón, tus sentimientos, tus tristezas, tus odios, cólera, rencores. Abre tu corazón delante de la presencia del Señor y sal libre de este lugar. David había fallado y no se le ocurrió nada más sabio e inteligente que hablar con Dios. Urías había muerto. Dice la palabra del Señor que el rey, hablando de David, paseando por la azotea del palacio, ve que una mujer hermosa se bañaba y era Betsabé, esposa de Urías. ¿Sabe qué significa eso? Urías era vecino de David. ¿Sabe qué significa que Urías era vecino de David? Que la casa de Urías estaba a la par del palacio, hermano. ¿Sabe qué significa que una casa en aquel tiempo estuviese a la par del palacio? Que eran designadas las casas cerca del palacio para los amigos del rey. David mató un amigo. David mató un soldado. David se sintió desgraciado. Natán lo sé. Solo hay una manera. No hay dos ni tres. Aquí no hay plan B. Y le dice: júzgame tú, oh Dios. Ejecuta juicio. Pero que no me juzgue el hombre, porque sé que tu juicio atrae, lleva, condimenta misericordia. Y empieza a hablar y dice: no dará tu pie al resbaladero, dice David. En otras palabras, ya no me vas a dejar caer, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá. ¿Sabe por qué decía él eso? Porque David tenía que dormir escondido en cueva con aquella psicosis, con aquel asunto. ¿Será que me van a matar dormido?
¿Será que voy a amanecer mañana? Y le tocó que recitar: no dormirá, no se adormecerá el que te guarda. Le hablaba él a su alma. Empezó a confiar en Dios después de su error. Por eso, juventud que has visto el error de tu padre, juventud que has levantado tu lanza, tu rebelión, tu jabalina, tu orgullo, tu silencio en contra de tu padre, hay una palabra de parte del Señor para tu vida hoy, y es la siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, no importando los errores y desaciertos. Y cuando la corrección del padre acaricia tus lomos, date por dichoso y dichosa, porque significa que hay alguien que todavía está interesado en que endereces tu vida y seas hombre y mujer de bien. Es que allá afuera te van a aplaudir tu sinvergüenzada y tu pecado. Es que allá afuera no te van a decir nada. Allá afuera lo que acontece es que cuando vas a hacer lo que no tienes que hacer, el policía saca su arma, su Glock 9 milímetros, la descarga en el pecho y en la espalda de aquel y dicen: estaba infringiendo la ley. Porque el hombre te disciplina con rudimentos de hombre, pero tu padre te disciplina con amor y con misericordia, y aunque en el momento no entiendas lo que está pasando, considera que esa corrección es alcanfor a tus huesos. Un día vas a crecer, un día vas a parir, o tu esposa va a parir hijos, y te vas a recordar de los momentos del ayer. Entonces entenderás la aflicción y la desesperación de un padre que tiene minutos nada más para ver a sus hijos, porque el papá tiene tantos compromisos: levantarse temprano, irse para el trabajo, que el trabajo salga bien, regresar peleando con el tráfico, llegar a la casa pensando en que la renta no se ha ajustado, pensando que hay biles, pensando que el seguro está pendiente, pensando en tantas cosas, y entre esas cosas todavía está encaramado el látigo del desprecio de los hijos, la jabalina de desobediencia y la ignorancia de un hijo o una hija que no atiende ni escucha un consejo a tiempo. ¿Qué no daría yo por tener a don Ramón Donato Alvarado Cabrera y decirle: viejo, ¿qué se puede hacer en este caso? Pero ya no está. Los pocos consejos que me acuerdo los agarro, los regreso, los asimilo, los vivo, los comparto y los heredo. Depende de mis hijos si lo quieren tomar o rechazar. 2 veces me pegó mi papá en toda la vida. La otra vez fue por 5 centavos de quetzal, equivale a menos de 1 centavo de dólar. El cambio está al 7.50. Tomé 5 centavos de la gaveta, me fui a comprar a la tienda y nuevamente ese lado: ¿de dónde sacaste el dinero? De la gaveta de la cocina. Ahí habían siempre moneditas para consomés y cositas así.
¿A quién le pediste? A ninguno. Vaya por el mismo y me trae lo mismo. 2 veces. Fue otra tunda y me dijo: el que se roba 1 centavo tiene el mismo valor para robarse un buey. No hay diferencia. Lo mismo que pusiste en tu corazón para agarrar esos 5 centavos se necesita para ir con los cuatreros a robarse un buey. Tenga, tome. Es por eso que ahora yo soy como que bastante cuadrado en ese asunto y les digo: hijas, recibo y cambio. ¿Cómo es eso que costó $9 y se le dieron 10? Y ni dio recibo ni recibió el pesito. Y no es el pesito, es que el día de mañana lo va a hacer en su trabajo y va a perder un trabajo bueno, porque todos lo tienen por ofrendas, por regalías. No son ofrendas ni regalías. Si te sobraron 10 centavos, llega con el recibo y diga: esto costó y aquí están los 10 centavos que sobraron, porque eso va a hablar mucho de usted y de su papá. Yo le doy gracias al Señor por el Padre que me dio. No tengo quejas ni complaints, ya que tuvo muchos errores, pero indagué un poquito acerca de la vida de mi abuelo Francisco Alvarado, y mi papá la pasó peor. Y cuando sé la historia de mi abuelo Francisco Alvarado y sus padres, me di cuenta que a él le fue aún peor. Hijo que estás escuchando, hoy se celebra el Día del Padre, un corbatín, un asuntín, y se acabó. Pero no hay padre que pueda agradecer cosas más grandes que un hijo de obediencia. Es más, no te quiero hacer sentir mal, pero el dinerito con el que se compró la comidita que está atrás, y las moñas, y la piña, y la fresa, y lo que está atrás, vino de tu padre. En otras palabras, hoy tu papá te invitó a comer. No es para que te sientas mal, es para que te sientas peor y recapacites que tu papá no necesita nada de eso, pero se agradece el gesto, se lleva en el corazón. Pero lo que sí tu papá necesita es obediencia. Como padres no podemos obligar a nuestros hijos y decirles: hija, ámeme, quéreme. No se puede. Hijito, quiérame. No se puede. Eso sí, respéteme, porque aunque no me ame y viva abajo del techo en donde yo, por autoridad de Dios, soy la cabeza, usted me va a respetar. Así tenga molleros de este porte, lomo de este porte, o con tacones se mire más grande que su mamá, usted va a respetar. Eso es lo que un papá busca: respeto. A veces hay historias en las cuales va el papá por la calle y todo el mundo se ríe con el papá. ¡Ey, Dios! Todo el mundo está feliz y no se están riendo con el papá, se están riendo del papá, porque sus hijos son hijos de deshonra y andan haciendo cosas indebidas, y uno pensando que lo están saludando y lo que están es riéndose en la cara, y ahí les va. El último que se entera del asuntito es el papá. Ya cuando el nudo está ciego y es una bola hecha un nudo ciego, entonces dicen: mi amor, queremos hablar con usted. Claro, uno le jala un ojo,
se le tuerce la boca porque uno sabe que cuando le dicen así es porque el asunto ya dio vueltas en la olla 14 veces. Encárgate, hijo, y encárgate, hija, de ser honra para tu padre. No seas deshonra, porque como dice un pastor en Guatemala, hay un refrán muy quizá vulgar que dice: los hijos de mis hijas, mis nietos serán, y los hijos de mis hijos a ver si serán, ¿verdad? Pero este pastor lo compuso de una manera respetuosa y bonita, y él dice de esta manera, es el pastor de la iglesia Ebenezer. Dice el pastor: los hijos de mis hijos, mis nietos serán, y hasta entonces me las pagarán. Porque hasta entonces los hijos se dan cuenta y preguntan: ¿por qué este muchachito me salió así? Entonces el abuelito le va a decir: hey, ¿querés que te lo recuerde? ¿En serio querés saber por qué salió así? Entonces, honra a tu papá, honra a tu mamá, dale la dicha de que se vaya a trabajar confiado, como león, dice la Biblia, confiado como león. Que tu papá se vaya confiado como león, sabiendo de que te sabes cuidar, conducir, y que también tienes la palabra no en tu boca, porque hay juventud que no sabe decir que no. Para todo es sí. Lo que le ofrezcan es sí. Vámonos. ¿Ya lo probaste? No, pero vámonos, probémoslo. ¿Te gustó? No, pero deme otro. ¿Con qué confianza? David entendió que solamente en el Señor el hombre puede aguantar. Él le hablaba a su alma y le dice: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Padre, ¿estás cansado? Estás cansado. Pero el cansancio es una cosa y la fatiga que hace desistir es otra cosa. El Señor te dice hoy: date un tiempo en tus rodillas, descansa en el Señor, levántate y vuelve a pelear. Que si no peleas esta batalla y te das por vencido, tus hijos no la van a ganar. No la van a ganar porque hay que enseñarles a pelear. ¿Cuántas veces hemos llegado con la armadura desgastada delante del Señor, el casco abollado delante del Señor, las botas despegadas espiritualmente, de arrastra, heridos por el combate y la batalla? Pero cuando ese soldado se quita la armadura y desnuda su corazón y se presenta delante del que todo lo puede y le dice: Señor, dale fuerzas al que no tiene ninguna, multiplica mis fuerzas como las del búfalo, y empieza a someterse en la búsqueda del Señor. Cuando se pone de pie y mira para abajo, se ve investido por una nueva armadura reluciente, listo para un nuevo combate. Eso sí, por medio de la oración. Sin la oración nada es posible, porque sin la oración estamos ignorando al Señor y le estamos diciendo: yo puedo solo. Pero en el Señor recuperamos fuerzas para guiar a nuestros hijos. Y ya para terminar, por si no lo sabes, hijo, obediente o desobediente, en lo que estás durmiendo hay un papá que ora por tu vida, y te va a parecer chistoso o tonto, pero aunque estés soltero o soltera,
Tu papá está orando por los maridos de las hijas o por las esposas de los hijos. Si alguien está preocupado e interesado que te vaya bien, es tu padre. Es por eso los roces, es por eso los pleitos, es por eso los desajustes y los desacuerdos. Porque tu papá no te va a decir te aplaudo cuando vas directo a la olla de aceite hirviendo. Te vas a enojar. Ahí va a estar tu papá para decirte que estás mal. Te vas a poner trompudo y trompuda. Ahí va a estar tu papá para verte como elefante, pero te lo va a decir, estás mal. El anticuado, el obsoleto, el cuadrado y el achapado a la antigua, un día, aunque ya no esté vivo, recobrará la honra perdida. Ojalá, ojalá que los hijos de desobediencia no tengan que experimentar sin uno de sus padres el decir, ¡ah! Razón tenía el viejo. Él ya no quiere flores en la tumba, porque con los muertos no se habla. Es abominación ante los ojos de Jehová. Él ya no te escucha, él ya no te responde. Ahí tendrás que fajarte como mujercita y como varoncito y ceñirte bien el cinto, porque te toca que bajar libros y recordarte de los 2 consejos de los 2000 que te dio tu papá. Pero si te recordás de 2 consejos y los pones por obra, vas a salir adelante. Póngase sobre sus pies.